Berta Muñoz de la Torre. Tengo la carrera de psicología, contador y abogado. Me encanta la parte fiscal, eso es uno de los, eso es algo de lo que me apasiona, me gusta mucho. Me encanta, soy auditora de nóminas, ya tengo muchos años que hice el registro y entonces siempre estoy buscándole, digo yo que debajo del mantel a todo lo que es la parte fiscal de la nómina. Y la verdad es que conozco mucho al respecto y sigo aprendiendo todos los días. Ahorita, bueno, estoy esperando al cambio de las nuevas artículos de la ley en caso de que entraran o se aprobaran, para ver ahora cómo se manejan las empresas, ¿verdad? Cada empresa es diferente, cada empresa maneja un sistema distinto y una parte de la nómina es PTU, sí, así como llevamos la nómina en la parte del pago de nómina por semana al operativo, en la parte de confianza el administrativo, o bien casi todos, las empresas que conozco lo pagan todo por semana para no estar haciendo nóminas. Y las nóminas extraordinarias, que esas serían las ordinarias, el pago de los sueldos, pero existe la otra parte que son las nóminas extraordinarias, como cuáles. Pues cuando renuncia una persona para poder sacar su finiquito, hacemos una nómina extraordinaria y podemos calcular y timbrar su finiquito el día martes, miércoles o cualquier otro día que se necesite. Otra nómina extraordinaria, el pago de aguinaldos antes del 20 de diciembre y otro de tantos, PTU, en caso de que la empresa haya tenido utilidades. Tiene muchísimas reglas esta parte de PTU y la verdad es que, por ejemplo, este año 2023, lo que auditó Secretaría de Trabajo, no sé si por ahí hayan escuchado algún compañero o algo, este año auditaron dos cosas: contratos que estén muy bien redactados, con todo lo que maneja el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo, y también toda la parte de PTU. Es más, todavía tengo clientes que todavía no nos han resuelto en la Junta, bueno, no en la Junta, en la Secretaría de Trabajo, si todo estuvo bien o algo nos faltó. Entonces, pues la verdad es que a final de cuentas, pues tenemos que tener todo al día. Cualquier auditoría puede ser de cualquier día y hay que tener todo perfectamente documentado para evitar cualquier tipo de controversia y después pensar que la autoridad fue arbitraria. Primero hay que entregarle todo como debe de ser, no tanto porque sean exigentes, sino porque así viene en la ley y entonces tenemos que cumplir con esas disposiciones legales que vienen. Voy a pasar una presentación para poder tratar de explicarles, pero siempre digo que una hora es poco tiempo como para hacer todo, pero por lo menos les da un panorama general, les da todos esos tips que tenemos que tener en caso de una auditoría de nómina y nos da un conocimiento, ya sea ampliar lo que ya tenemos o bien un conocimiento nuevo que podemos utilizarlo y que nos puede ayudar más a futuro a seguir preparándonos pues en esta área de recursos humanos. Algunas veces esta parte de las utilidades las lleva contabilidad, pero en otras ocasiones la lleva recursos humanos. Bien chistoso porque el contador, pues tenemos un programa, cualquier tipo de ERP, puede ser Nomipac, Nominatis, NOI, Nominax, cualquier ERP que se haya hecho en programa de nómina, se supone que debería de hacerte los cálculos exactos de lo que tenemos que entregar. Bueno, hasta ahorita no me he topado con algo real y verdadero. Por eso trabajo sobre el proyecto. Cuando ya no lo entregue el contador, siempre le digo, no pagues lo que dice el contador, hagámoslo nosotros. Y entonces empiezo a sacar diferencias, como cuáles. La más común,
cuando le pedimos que nos dé el reporte y que nos diga cuál es el salario diario del trabajador, es súper común que en vez de darnos el salario del año pasado, nos dé el de este año, ¿sí? Esos son de los errores más comunes. El 50% de ahí comienza el primer error. Otro error es que no jale, por ejemplo, a veces las faltas o no ponga tope porque cuando capturamos en la nómina, tenemos que capturar o deberíamos de capturar el tipo de empleado que es, sí, y entonces nada más aparecen dos, porque así aparece en la ley, que sería sindicalizado y de confianza. Y entonces la gente hace el razonamiento de, es que no tenemos sindicato, entonces todos son de confianza, o bien dejan ese espacio sin identificar. Así que cuando se saca el PTU, nos va a salir erróneo, ¿sí? Esos son de las cosas, al menos 7 empresas este año, aclaré ese punto porque hubo diferencias con lo que entregaron en la Secretaría de Trabajo y entonces les hice la indicación. Y casi todos dicen, es que no tengo sindicato. No, es que no se refiere al sindicato. Eso viene en una jurisprudencia y la jurisprudencia dice que el trabajador sindicalizado es el trabajador operativo. Simplemente se le da la denominación, pero no por el sindicato, sino por sindicalizado, porque ese es un derecho que ellos tienen. De ahí, si usted le pone en la nómina que es un trabajador sindicalizado o un trabajador de confianza, entonces, cuando se saca el proyecto, entonces puede ser que te contenga menos errores. Así que si usted no lo hace, le aconsejo mucho que revise su nómina y le ponga en el tipo de empleado si es un trabajador sindicalizado o es uno de confianza para saber cuándo se realice el tope que se haga de manera correcta. Voy a proyectar. Ya estaba proyectado. Lo de PTU. Ok, bueno, mi nombre, Ana Berta Muñoz. Participación de las utilidades. Las utilidades son las ganancias que tiene una empresa que obtuvo el año pasado, es decir, la repartición de utilidades que se entregaron en el 2023 es a través de las ganancias que se obtuvieron en el 2022. Tenemos leyes más importantes o que no pueden cambiarse como la Constitución, de ahí nace el fundamento. Después sale la ley federal, que es la ley federal de trabajo, y bueno, se complementa con el impuesto sobre la renta porque tiene impuesto, ¿sí? Independientemente que ya se pagó cuando fueron utilidades para la empresa y la empresa le tocó pagar el impuesto sobre la renta, no importa, cuando lo obtiene el trabajador, como es otra vez otra percepción, entonces se tiene que pagar otra vez el impuesto. El artículo 117 dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas por un porcentaje. Antes, es que bueno, desde que yo sé, siempre ha sido el 10 y sigue siendo actualmente el 10%. Yo esperaría que no aumentara, porque ya en sí es un 10% es bastante lo que se tiene que sacar del ingreso de la empresa y muchas empresas y más las micros y pequeñas empresas batallan, ¿sí? Van como al día, al día, al día en cuestión de sus gastos. No todos los gastos se pueden deducir, es ahí donde se encuentra la mayor problemática. Es decir, que una empresa obtiene 10 pesos y solamente pudo deducir 5 pesos, pues se supone que tendría 5 pesos de ganancias. Pero de esos 5 pesos de ganancias, pues fue lo que se gastó en ellos, ¿verdad? En la comida, en la colegiatura del hijo, etcétera, etcétera. O bien, cosas que no pudo deducir por no ser propias de la actividad,
Así que cuando hacen cuentas de las ganancias anuales, es complicado. ¿Quién tiene derecho a entregar utilidades? La respuesta es todos. Toda persona que tenga un trabajador tiene obligación de dar utilidades. A veces me tocan empresas pequeñitas como, pues yo soy papelería o yo soy tienda de abarrotes o yo tengo un puesto de tacos. La respuesta es todos. Todos los trabajadores tienen derecho a las utilidades, al 10% de la utilidad de la empresa del año anterior. Por eso cuando a veces me tocan empresas como régimen de confianza o todavía algunos, incorporación fiscal, me dicen, pero es que yo no estoy obligado porque yo no soy persona física, yo soy RIF. Y entonces cuando les digo, no, solamente existen dos tipos de personas y estas son morales y físicas. Y en la física entra RIF, régimen de confianza, persona física con actividad empresarial, etcétera. Así que usted está obligado. Y siempre les digo, la verdad es que cuando tengan dudas, consulten. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo antes estaba en López Mateos, a un costado del Parque Independencia, creo se llama, el que está atrás de Palacio de Justicia, donde antes era la Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso desapareció, la Junta de Conciliación. Y ahí estaba Profedet, también estaba el Tribunal de Arbitraje. El Tribunal de Arbitraje permanece ahí, pero la asesoría a patrones cambió de ese domicilio y actualmente se encuentran en Galeana. Me toca que los mando y luego suben la rampa, llegan al centro de conciliación y me dicen, no, es que ahí no dan asesoría a patrones. No, es un piso más arriba. Sí, tiene poquito, tiene como un mes que se cambiaron. Sí vale la pena ir a visitarlos. Si usted es empresa y tiene dudas, visítelos. La verdad es que vale la pena. Entre más informado esté, mayor explicación puede darle a los empleados y después evitarse un error de comunicación, ¿sí? El artículo 121, a ver si me faltó, no, ok. El artículo 121, otra cosa que iba a contarles. Alguna vez un chico fue al centro de conciliación, y, y cita a conciliación a una empresa y esa empresa me habla para que lo acompañe y ahí voy yo con ellos, ¿no? El detalle de la conciliación es que el chico se quejaba que porque no le dieron utilidades. Y entonces, yo le pregunto a la persona que estaba ahí, en la conciliadora, que si procedía o no. Y entonces ella me dice, sí. Y es cuando pienso, pues nada más enséñamelo. Agarra una ley federal de trabajo, el libro que tienes a un lado, y enséñamelo. Dime por qué está procediendo que el trabajador venga y se queje. Y me dice, porque tiene que entregarlo las utilidades tienen que entregarse en el mes de mayo. Y le digo, sí, nada más enséñame en dónde lo dice. Y entonces, eso no existe. O sea, la frase de las utilidades se entregan en el mes de mayo no existe. Tampoco existen las 48 horas de trabajo y tampoco existen las actas administrativas. Digo, entre muchas cosas que la gente cree, pero no existen. Y que es ahí donde tenemos que tener conocimiento para explicarle a la gente. El patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. ¿Sí? Ahí voy a detenerme. Una vez que se presenta la declaración, hay gente que la presenta desde enero, hay gente que la presenta en febrero, hay gente que la presenta en marzo. Lo primero que tiene que hacer quien tiene un trabajador es, una vez que se presentó, tiene 10 días para entregar al trabajador copia de la declaración de la carátula. Lo demás, todos los anexos quedan en resguardo de la empresa por si el trabajador quiere revisarlo y tiene 30 días. Entonces, estamos hablando, se hizo la declaración, tenemos 10 días para entregarles copia de la declaración, que es la carátula,
y 30 días quedan a disposición del trabajador por si quiere revisar todo lo que hicimos en la declaración, se le tienen que enseñar, ¿sí? Pero entregarle copia de la declaración. Guarden evidencia, por ejemplo, algo de que nos pidieron para evidencia en la auditoría este año fue enséñame la evidencia que le entregaste al trabajador copia de la declaración. O sea, algunas empresas que lo tenían. Provechito. Ah, pues es que ya es la una, ¿verdad? Ay, sí, qué rápido. Yo creo que alguien tiene su No, micrófono ahorita me sacas eso. Sí. prendido. No sé si puede ayudarnos a silenciarlo. Muchas gracias. Listo, ya quedó. Ok, gracias. Dice, ya entregamos copia de la declaración. Normalmente lo que yo hago es un formatito donde le pongo la fecha, nombre del trabajador, que fue la declaración anual 2022 y que se le entregó esa declaración, ¿sí? Hay empresas que los tienen, hay empresas que por ahí se les barrió, pero que sí lo hicieron. Entonces, cuando llegó Secretaría de Trabajo y que nos dio 5 días para poder presentarlo en la misma secretaría, pues ya nada más platiqué con la gente. ¿Están conscientes? Sí, ¿qué creen? Que nos faltó esta parte y necesito pues que me firmen que sí se les entregó, porque así fue, ¿verdad? Ok. Esa es una de las evidencias. Una es presentar la declaración. 2, tener el respaldo de que se le entregó copia de la declaración al trabajador. Se supone que los trabajadores no pueden poner en conocimiento de terceras personas los datos de la declaración. Yo ahí es donde tengo muchas dudas y entro en muchas controversias con las autoridades, porque la gente siempre dice que es honesta, pero híjole, mi creencia como psicóloga me dice que por algo mienten, pero bueno, cuando entro en controversias con las autoridades, pues me dicen, apéguese a la ley, y luego digo, sí, cierto, ya me acordé que eso es el término legal de apégate a la ley y no discutas si viene en la ley. Entonces, pues calladita y sigo adelante, pero no estoy de acuerdo con eso. El artículo 122 dice, ¿se acuerdan que presentamos la declaración anual? Ok, lo que dice la ley es que tenemos 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores, ¿sí? Puede ser que el trabajador, cuando se le dio copia de la declaración, pues no está de acuerdo. No importa, usted tiene a partir de que usted tenga que pagar ese impuesto, tiene 60 días para poder pagar las utilidades. Es por eso que cuando hay personas que presentan la declaración en enero, por ejemplo, el 17 de enero, tienen 60 días. Acuérdense que enero tiene 31 días. Y entonces tenemos la parte de enero, la parte de febrero y entonces cerramos en marzo. Entonces ya no fue mayo, lo que yo les decía a la chica de conciliación, pues enséñame qué dice el mes de mayo y yo te creo, pero si no me lo enseñas, no te puedo creer. Y la verdad es que le dio muchas vueltas al libro, a la ley federal de trabajo y no pudo encontrarlo. Pues claro que no lo voy a encontrar porque no existe. Son 60 días siguientes, por eso cuando el contador nos entrega la declaración, lo primero que hago es marcar con un marcatextos la fecha y entonces empiezo a programar cuándo vamos a entregar la declaración a los trabajadores, cuándo tenemos que tener terminado el proyecto y cuándo es el último día, que yo nunca me espero al último día para entregar las utilidades, ¿sí? Porque no sé por qué, mes de mayo, el último día de mayo, está saturadísimo todo, ¿sí? Todo. Intenta la gente hacerlo y más de una vez falla la dispersión porque está saturado. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan en tiempo y forma, como todo previsor, hacerlo desde casi en el primer mes para no tardarse nada y quitárselo de la cabeza. Pero, ¿qué va a pasar cuando usted ya hizo o ya entregó esas utilidades a los trabajadores? Así, en los mismos 3 tiempos. Entrega de la declaración, elaborar el proyecto, que ahorita se los explico, y después
Entrega de las utilidades. Puede ser que alguien no esté de acuerdo o desde que se le entregó copia de la declaración, no esté de acuerdo, diga, no, yo no creo que esto hayan vendido. Yo voy a buscar alguna autoridad para que me asesore. Aquí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se forma parte también como una autoridad a la cual podemos ir a preguntarle. Entonces, el trabajador, por ejemplo, tiene sus recibos de nómina timbrados, con el nombre de la empresa o con Pepito López. Cuando llega a Hacienda verifican, ¿verdad? Tu RF. Acuérdense que el trabajador tiene en la parte, si entra al SAT, ahí va a encontrar los recibos de nómina, en facturas, ¿sí? El recibo de nómina es una factura, entonces en facturas recibidas ahí va a encontrar sus recibos de nómina. Entonces lo que hace Hacienda es verifica, que realmente sea trabajador de la empresa, que realmente sea sujeto a las utilidades. Incluso puede darle una copia de lo que se presentó, porque algunas empresas, digo, muy, muy rara vez, pero algunas empresas pudieran alterar los números y entonces dar declaraciones falsas a los trabajadores. Así que el trabajador puede ir a varios puntos, puede ir a la Secretaría de Hacienda, puede ir a la Secretaría de Trabajo o puede ir a Conciliación, cualquiera de los tres fungen como autoridad para aclararle el hecho, ¿sí? Y entonces Secretaría de Hacienda tiene como poco tiempo, son 30 días. A partir de que se hizo la declaración con el SAT, se tienen 10 días para entregársela al trabajador y Hacienda tiene 30 días para que el trabajador pueda ir con ellos a pedir alguna aclaración. Después de este tiempo, ya tendrá que hacerlo a través de la Secretaría de Trabajo o el Centro de Conciliación. Independientemente que el trabajador no esté de acuerdo de lo que la empresa le dijo, la empresa está obligada a darle esa utilidad. Es decir, si la empresa le dijo que le correspondían 10 pesos y él no está de acuerdo, perfecto, acércate a Secretaría de Hacienda, STPS o Conciliación, pero el patrón te va a depositar 10. Ya en la aclaración, si salen diferencias, entonces te va a dar el complemento. Así funciona. No se puede parar el proceso de entrega de utilidades. Todas las utilidades, la pregunta del millón, porque esa me encanta. ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar utilidades el trabajador? Durante todo el año, ¿no? Durante todo el año, ¿cierto? Eso es finiquito. Tenemos todo Pero el es, año para entregar. pero es ¿Alguien un iba a año, hablar? sí. No Sí. es durante todo el año, o tienes todo un año, que es diferente. Sí, muy bien. Eso es algo que me pasa con las empresas. Muchas gracias. Que me dicen, pues ya es 31 de diciembre y el que no vino por sus utilidades ya. Y yo, no, 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 espérame. Hasta que no se calcule otra vez la declaración y se entregue, hasta ese momento tiene el trabajador para exigir sus utilidades, ¿sí? Y entonces, no es 31 de diciembre, es normalmente hasta marzo o abril, dependiendo persona física, tiene hasta abril para presentar declaración anual y persona moral marzo. Y Eso, entonces, ¿sí? por ejemplo, a mí sí me ha tocado que, digo, no sé si esté bien definido, pero creo que no es el que donde presentes la anual, sino hasta el 31 de mayo. Porque puedes presentar la anual incluso en enero. Ah, ok. Eso les explicaba un momentito anterior. Tengo empresas que les decía que desde enero, empresas de verdad, el 5 de enero ya están presentando su declaración. ¿Por qué? Porque tienen contadores que van al día, a lo mejor el contador tiene poco trabajo y a lo mejor tiene 2 clientes, entonces pues ya tiene cerrado el mes de diciembre y ya tiene toda la información. ¿Para qué esperarse tanto tiempo? Esto es igual, como las 48 horas que yo les decía de jornada. Yo digo, aquí está la ley federal de trabajo, dime dónde dice 48 y no van a encontrar a ningún lado
48. Cuando se presenta la declaración anual, tiene usted hasta el último de marzo, por ejemplo, pero usted puede hacerlo desde el 1 de enero. Si usted ya cerró y el 1 de enero tiene sus cuentas y quiere presentar su declaración, la presenta y a partir de que la presenta y va a pagarse el impuesto anual, tiene 60 días para efectuar el pago de las utilidades. Entonces, por eso hay gente que en febrero, marzo, abril, ya están recibiendo utilidades. Pero sí, por ejemplo, si se presentó, un ejemplo, se presentó la declaración el 15 de enero y se tiene febrero, marzo, 15 de marzo para la entrega de utilidades, pues el trabajador tiene todo el derecho a partir de ahí hasta otra vez 15 de enero para poder reclamar sus utilidades. Por eso hay gente que me toca, por ejemplo, en enero o febrero y les digo, no, muy probablemente todavía tengas derecho a utilidades si no las pediste el año pasado. Hacemos gestión y sí tenía derecho a utilidades y sí se las han dado. Eso es muy cierto. Es un año, más no el año, no es el año en curso. Va a depender en la fecha que se presente la declaración. Todos los trabajadores que no reclamen las utilidades, entonces estas utilidades no forman parte otra vez del dinero de la empresa. Se tienen que guardar y entregarse en las próximas utilidades, en la declaración se calculan. No le corresponden a la empresa tampoco los finiquitos, aunque digan, por ejemplo, que los finiquitos son irrenunciables, eso dice la ley. La realidad es que si el trabajador vino, firmó su renuncia, pero nunca vino por su finiquito, forman parte de las utilidades de los trabajadores, no pueden ser de la empresa. Ahora, ¿cómo son estas utilidades? Bueno, primero ¿se acuerdan del salario que les decía yo que cada trabajador tiene un salario? Por ejemplo, el salario mínimo del año pasado estuvo no me acuerdo bien, pero creo que como 172 punto y tantos, o póngale 173. Este año está en 203.74. Entonces, muchas empresas pues tienen a sus trabajadores con esos sueldos. No debería, pero bueno. Me pasa cuando el contador hace el proyecto y se lo entrega a la empresa, aparece el salario de este año, 203, en vez de tener el salario pasado. Y tiene que ser el salario pasado porque no fue una percepción de este año, es la percepción del año pasado que tuvo el trabajador. Ahora sí, las utilidades va a depender del tiempo laborado que tenga el trabajador del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya si un trabajador entra posterior enero, pues ya le corresponde hasta el siguiente año, ¿sí? Entonces hay trabajadores que entraron, no sé, me voy a ir por julio del año pasado y tenían un salario mínimo, de repente entrega el proyecto el contador y tiene el salario de este año. Entonces digo, no, está mal, tiene que ser lo que percibió el año pasado. Está amarrado es el artículo 84, si no me equivoco, porque luego se me cuatrapean. Sé que yo, como siempre les digo, sé que viene en la ley, pero no me acuerdo a veces exactamente qué número de artículo es, pero creo que es el 84. Dice el artículo 84 que el salario se integra por las percepciones, por bla, 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 gratificaciones, comisiones, etcétera. Pero el artículo 124 de la Ley Federal de Trabajo, que es relativo a PTU, dice, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria y no se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo, sí viene aquí el 84.
ni las sumas que percibe el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Y entonces hay veces que me tocan personas que me dicen, no, es que yo ganaba mucho más o esto. Yo te entiendo, pero la gratificación que te dieron, las comisiones sí entran, porque es parte del salario, pero como tu gratificación, alguna otra percepción como una prima dominical o demás prestaciones como tu premio de puntualidad, pues no pertenecen a lo que dice la ley que es salario, ¿sí? Es otro rollo para Seguro Social, ¿sí? No estoy hablando del salario diario integrado, no, esto estamos hablando de la parte entre la Ley Federal de Trabajo y del impuesto sobre la renta, que es ahí donde se entrelaza lo de PTU. Determinamos cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, alguien que es comisionista y lleva, por ejemplo, que tiene un sueldo variable, una parte fija y otra parte de comisiones, o bien simplemente es comisionista y siempre se han pagado comisiones, eso es la parte de su salario. Aquí sí se las vamos a integrar, pero cuando tenemos así como una gratificación, te portaste muy bien o fue tu primer año de trabajo y tenemos una política que cuando el trabajador cumple su primer año le damos 3,000 pesos, pues no forma parte del sueldo que percibió para el cálculo de PTU. En los casos de salario por unidad de obra y en general, ¿qué es unidad de obra? Un ejemplo, hay personas que se les paga, por ejemplo, un maestro albañil. Cuando termine cierto piso por tantos metros, entonces le pago tanto. Esa es una unidad de obra, es por cierta cantidad por algo, ¿sí? Y algunas otras retribuciones variables, pues se saca el promedio diario de los días trabajados, ¿sí? Si fue como un tutti frutti, lo que decimos el comisionista, como él es variable, pues entonces sumo todas las percepciones de comisiones que tuvo en el año por el número de días laborados y el promedio será su salario diario. Para determinar la participación del trabajador se observarán las normas siguientes. Una comisión, ok, voy a regresarme otra vez al deber ser. Hicimos la declaración, timbramos la declaración, pagaron la declaración, tenemos 10 días para entregarle copia a los trabajadores. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Ahora tenemos que elaborar el proyecto. El proyecto normalmente el contador se lo da a la empresa, lo baja de algún programa de nómina y lo entrega. Hay que revisarlo. Y entonces se juntan o hacemos la comisión mixta para el proyecto de PTU. Eso fue otra de las cosas auditables, que se hubiera hecho la comisión. ¿Cómo? Pues como hacemos la comisión mixta para el reglamento interno, la comisión mixta de seguridad y higiene, es una comisión, ¿sí? Donde juntamos a todos los trabajadores y decimos, a ver, estamos reunidos todos los que somos con la figura de sindicalizado, que es todo el operativo. Por favor, mencionen o designemos quiénes van a ser los representantes para la comisión para hacer el proyecto de reparto de utilidades y necesito, normalmente, como una frase que viene en las leyes es 1 de cada 10, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos 100 personas, 10 personas, ¿sí? No dice el número exacto, esos van a decírselo las autoridades también cuando hacemos comisión mixta de seguridad y higiene, brigadas, etcétera, te dicen, pues normalmente 1 de cada 10, pero la verdad es que si usted de 100 tuviera 8, no lo van a multar, pero sí que sea un número considerable que represente a todos los trabajadores. Igual número de representantes patronales como trabajadores. Hacemos la comisión, normalmente yo lo hago como en un acta, la hacemos la comisión, ponemos las firmas de todos los trabajadores y yo en la misma acta, para ahorrarme hojas, tiempo y demás, pongo todos los nombres de los trabajadores y pregunto, por ejemplo, en la parte administrativa, le pregunto al cliente, ¿quiénes van a ser los patronales?
para preguntar si están de acuerdo los demás y si ellos aceptan el cargo. Ah, pues yo. Entonces ya voy poniendo los nombres y el cargo de acepto el cargo. Aquí se designarán los representantes patronales y abajo donde pongo la rayita para que firmen, le pongo acepta el cargo. Y así lo hago también con los trabajadores. Aceptan el cargo por patrón, por trabajador y la comisión que quede, vuelvo a hacer un acta donde diga que aquí está la comisión integrada y que estas van a ser, por poner un número, las 10 personas que van a hacer el proyecto. Y lo pongo en un lugar visible, ¿sí? Son las personas que van a participar en el proyecto. Y designamos, ahora sí nos juntamos esas 10 personas y les digo, ok, díganme qué día y qué hora tienen ustedes disponible. Esto es igual que la capacitación, tiene que ser dentro del horario de trabajo. Designamos, la empresa otorga ese tiempo para hacer el proyecto, nos juntamos y entonces empiezo a hacer toda lo que es la parte de análisis de datos que vienen o que arrojó la nómina. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta de algunos errores que tengan y vamos primero subsanando los días trabajados, a lo mejor si tuvo incapacidades, si tuvo permisos, ¿sí? En general. Determinamos, reviso bien que sea el salario que percibí anterior. Casi siempre le digo al cliente, pásame tu nómina que pagaste en diciembre. Y entonces me fijo y digo, sí. O a veces desde que veo el monto digo, qué raro, no, ¿qué crees que te agarró el de este año? Pídele al contador que nos saque el reporte del año pasado y si no puedes sacarlo, es un programa de nómina raro, etcétera, préstame la nómina del año pasado y voy dictando cantidades y otra persona va anotando hasta que cuadramos cuál debe ser. Ya tenemos ¿qué es el proyecto? El proyecto se va a repartir, que por aquí venía, bueno, ok, se integra la comisión y se pone en un lugar visible. Ok, independientemente si en este trayecto hay objeciones con el SAT, hay objeciones con Secretaría de Trabajo, con mismo conciliación, no se puede detener, no se pueden detener, se sigue, ¿sí? Si tienen alguna duda, tienen que acercarse. Una vez, a ver si viene aquí. Ok, antes del proyecto, ¿quiénes sí, quiénes no? Están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación. ¿Por qué? Porque deben de trabajar el año completo para que pueda ser obligada a dar utilidades. Pero cuando esa empresa de nueva creación está elaborando un producto nuevo, entonces se les condonan los primeros 2 años, ¿sí? Hay que revisarlo en las leyes. Me acordé mucho de un caso, bueno, cuando estuve en clases que mi maestro me dijo, ¿recuerdan las aspiradoras o las barredoras redonditas que están? Bueno, pues eso fue un producto de nueva creación, o sea, quien lo elaboró, quien lo diseñó, pues ese es un producto nuevo, ¿sí? Hay que ajustarse, hay que ir a la Secretaría de Desarrollo Económico para ver, etcétera, y decir si estoy o no estoy. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada tampoco pueden dar utilidades. El Instituto Mexicano del Seguro Social, las instituciones públicas, porque no tienen ingresos, ¿sí? Forman parte del presupuesto y no tienen ingresos como tal. Las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a una rama de industria. Nunca me ha tocado, siempre digo que alguna vez me va a tocar la primera vez, pero nunca he caído en una empresa que me diga, no voy a entregar utilidades porque yo tengo un capital menor. No me ha tocado, igual un día me toca. Y cualquier otra, hay que revisarlo, ¿sí? Siempre antes de decir sí o no, hay que preguntar.
Las instituciones de asistencia privada, está duplicado. Y las empresas que tengan un capital menor, que era lo que venía en la parte de aquí. Ahora, ¿cómo se hace el proyecto? ¿Cómo se dice quién sí y quién no? Ok, en el artículo 27 vamos a encontrar primero, dice director, administrador y gerente general. Ahí otra vez son sujetos de repente a muchas controversias. Supongamos que en una empresa moral, pues existen 5 dueños, pero hay alguien que es el administrador. ¿Él tiene derecho a utilidades? Sí, porque no es el dueño. Quien sí son dueños, como una persona física y administra, él no tiene derecho a las utilidades. Por eso a veces le digo a la gente, oye, es una empresa pequeñita, tienes 8 personas y ya él dices que es tu administrador general. Es que si ese nombre se lo pones en la nómina, pues no tendría derecho a las utilidades. Y realmente no es el administrador general. Él no controla todo. Él solamente hace lo que tú dices, tú le indicas que él controle o haga y entonces él lo hace. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan en las utilidades. Los trabajadores de confianza sí. Y aquí viene el por qué les digo que en la nómina le pongan si es de confianza o es sindicalizado. Porque lo que hace la nómina es ubica el sindicalizado que tiene mayor salario y él, ese, multiplica por el 20%, 1.2, y lo que resulte, todos los demás de confianza, por ejemplo, si alguien gana, digo, por poner 200 pesos, topa a 240, todos los de confianza que ganen más de 240 se van a quedar en 240. Por eso dice, topa al 20% del salario más alto del sindicalizado de la empresa. Pero si ganara 230 pesos el administrativo, pues se queda en 230. ¿Por qué? Porque no llegó al tope. Ese es el monto que se va a tomar como salario diario. Por el número de días que trabajó, eso nos va a dar la percepción. Porque realmente percepciones, si yo veo, por ejemplo, un gerente de recursos humanos contra alguien de producción, pues la diferencia es abismal. ¿Cómo se reparte? Del monto que nos diga el contador, que fue, supongamos, dice, son 100 pesos, perfecto. La mitad se va a repartir a los empleados por el número de días laborados y el otro por el salario que le corresponda, ¿sí? De esa forma se hace muy, muy igualitario, son cantidades muy similares entre la señora de limpieza y el jefe de recursos humanos si trabajaron el año completo ambos. Ay, como que me llegan como que un flash de todo lo que ha pasado y de repente cómo arreglo las cosas. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de riesgo sí son considerados. Si usted tiene la incapacidad por enfermedad general, no forma parte, ¿sí? En la industria de la construcción se determina otras medidas, porque algunos fueron por obra. Estos son eventuales, acuérdense, los trabajadores eventuales tienen derecho a las utilidades siempre que hayan prestado el trabajo 60 días en el año. Me ha tocado, por ejemplo, empresas que contratan a alguien y le hacen un contrato por 30 días y dicen que es por tiempo determinado a prueba o de capacitación inicial, pero hay una justificación que sea por tiempo determinado y me dicen, no, simplemente está en un periodo de prueba. Perfecto, nada más, no se te olvide que entonces no son eventuales, son permanentes y esos tienen derecho a las utilidades aunque trabajen 10 días. No hay que olvidarlo. Si realmente es eventual, entonces lo consideramos eventual. ¿Quiénes? Pues quien suple una incapacidad,
los que trabajan en el periodo de la feria o por el periodo navideño o por temporada alta como una papelería en el mes de julio y agosto, no sé, algo que de verdad justifique que fue eventual, porque esto es sujeto a revisión. La mitad de las utilidades se reparten por días, la otra mitad por la percepción que tenga de acuerdo al salario que ya dijimos que iba a ser el tope. Ahora, se va haciendo, por ejemplo, cuando doy, ahora sí, no el webinar, sino el curso de PTU, siempre les digo, llévense su computadora, porque les enseño a hacer de la A a la Z, cómo se saca, para cuando puedan hacer el proyecto, entonces entiendan y puedan encontrarle los errores. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues vamos haciendo igual, como hacemos de izquierda a derecha, vamos poniendo sueldo, número de días trabajados, cuánto percibió, número de días que se trabajaron en total de todos los trabajadores. Eso lo divido entre la mitad de las utilidades y después ya les reparto por día cada uno. Después me voy por los montos percibidos, ¿sí? ¿Qué es el monto percibido? Pues claro que una persona que trabajó un mes a lo mejor percibió 8,000 pesos, pero una persona que trabajó el año completo, entonces trabajó y percibió 100,000 pesos. Entonces, yo lo que le digo siempre al cliente es, páctalo por año, no lo pongas por mes o por día, no, páctalo por año para que puedas saber cuánto percibió en un año. Porque si lo pactas por mes y lo das y repartes el 50% por lo que gane en salario y no por lo que obtuvo en el año, entonces se reparte de forma injusta. Entonces le das lo mismo a alguien que trabajó un mes, que trabajó el año completo y que ganaban 7,000 pesos, pues entonces se les va la mitad y mitad y se me hace injusto, ¿sí? Es por lo que trabajó, pero por año, por eso hay que pactarlo por año, por eso tenemos los días que estuvo trabajando con nosotros y cuánto salario percibió, así lo pactamos al año y entonces ya lo tenemos. Ahora, ya tenemos ese monto. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que grabar otra vez ISR? Entonces aplicamos y lo mismo, creo que si no me equivoco, son 15 UMAS lo que exenta al PTU. Y entonces dice, ok, esto es igual como si usted repartiera aguinaldos. Pues tiene derecho a 15 días quien trabajó el año completo. Esto es igual. Tiene derecho a exentar 15 UMAS el año completo, pero si no es año completo, entonces la parte proporcional. Entonces yo lo que hago es siempre pacto a año completo las 15 UMAS y lo divido entre el número de días laborados. Esa es la cantidad que va a exentar UMAS. El excedente lo meto a tablas, ¿sí? Es la tabla mensual y ya saco el subtotal ISR, si tiene, que es la otra pregunta controversial, si tiene subsidio o no tiene subsidio. Ya lo he preguntado con todas las autoridades, y no hay ninguna ley que lo prohíba, ninguna. Y entonces, si usted quiere dar subsidio o no quiere dar subsidio, no hay quien se lo prohíba. No, ya fui al SAT varias veces, ya esto que es un tema que siempre lo he trabajado y no hay ninguna ley. Por eso cuando me decían, no, no puedes dar subsidio, nada más dime en dónde. No hay ley. Y entonces, se hace el ISR, el subsidio si usted quiere, y sale el neto. Ok, de ese neto hay que revisar que no se pase de 3 meses del salario o bien del promedio que ha recibido los últimos 3 años. Yo sé que esto fue una de las nuevas reformas que se hizo al PTU y a lo mejor algunos les ha aplicado desde los últimos 3 años y otros por el promedio de 3 meses y entonces se aplica. La mayoría no lo alcanza, la mayoría, muy pocas empresas me ha tocado que sí rebase y aplicamos tope. Y listo, lo ponemos, se lo mandamos al contador, el contador lo vuelve a capturar en sus recibos, lo timbra y listo. Este proyecto que fueron las personas designadas se pone en el tablero. Tienen 30 días otra vez para formular objeciones los trabajadores, se reparte,
¿Tiene usted alguna controversia? Ahora sí están todas las autoridades, ya no está Secretaría de Hacienda, porque él nada más está a partir de que le dieron su declaración 30 días, pero está Secretaría de Trabajo y está Conciliación para dar seguimiento a lo que el trabajador corresponde. En general, estos son las utilidades, digo así a grandes rasgos, tratando de que entiendan. Me encanta cuando hacemos el ejercicio en Excel que empezamos así de fulanito gana 3,000, 2,000, trabajó tantos días, y comienza a hacerlo, dices, ya entendí. Es el mismo que me sirve a mí, Berta, para cuando hago, o les ayudo con el proyecto, vacío, los datos de nombre de la persona, días laborados y sueldo, y solito me da otra vez cuánto tiene que salir. De todos modos, se les explico cuando hacen el proyecto de dónde sale cada peso y centavo para que la gente aprenda. ¿Dudas? ¿Alguien de ustedes que tenga dudas al respecto en cuestión de utilidades? Sí, a mí en lo personal ya me tocó, de hecho, desde entregarles a sindicato pues la declaración, copia de la declaración, pues prácticamente armar la comisión. Ahí nada más yo tengo una duda y siempre he tenido esa duda. ¿Hay un límite o hay una cantidad de representantes establecida por cantidad No. de personal en la empresa? No, yo les comentaba que no, esto es igual, las autoridades dicen 1 de cada 10, pero no lo hay, Marisela. No hay una regla que te diga o saque de esa duda. Eso es a criterio de la empresa. Mi sugerencia es 1 de cada 10. Y en empresas pequeñitas, por ejemplo, que tienen 15 trabajadores, yo les digo, toma 2 o toma 3 y 3 de administrativo y lo hacemos. Pero sí, la verdad es que mi recomendación es que lo hagan. Hagan bien las cosas, revisen bien cuáles son sus obligaciones, realicen, eviten de verdad problemas. Las multas son enormes. Pues no me queda más que darle las gracias, muchas gracias de verdad por interesarse en el tema. Digo, qué bueno que lo dieron ahorita, aunque faltan varios meses para esto, para tener tiempo de revisarlo, dar seguimiento y dadas las circunstancias se pueda hacer en tiempo y forma y con una capacitación muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan un muy bonito día, cuídense mucho y bueno, estamos para lo que necesiten. Si te interesan estos temas, síguenos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de todos los cursos que tenemos preparados para ti.